Sí, Ya, entonces voy a compartir inmediatamente pantalla contigo para que comencemos con la lección de hoy día. ya, ya. Muy, discúlpame un segundo, por favor. Ujú. Ya, discúlpame que me estaba llamando un miembro. Comencemos entonces con nuestra clase. Voy a compartir contigo. ¿Ves bien la imagen? Eric, Eric, ¿ves bien la imagen? Eric, ¿Me escucha? sí, ahora te escucho. ¿Ves bien la imagen? Sí, 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 lo veo bien. Ya, perfecto, perfecto. Tenemos problemas de intermitencia con tu señal, parece, así es que bueno, cualquier cosa, Sí, la clase igual queda grabada, ¿ya? Pero si estás mucho rato sin escuchar, te puedo repetir, no hay problema. ¿Ok? sí, sí, Ya. está bien. Bien, dentro de lo que vamos a comenzar un poco, es que vamos a ver algunas cosas prácticas, ¿ok? Que vemos en nuestra vida espiritual. Vamos a hablar ahora más bien de la vida espiritual que de la vida material. La vida espiritual compone todo este tema que está dentro de nosotros, son nuestras necesidades no físicas, sino que más bien de lo que sentimos, de lo que somos, en lo que creemos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo lo que son las necesidades del alma. Entonces, y vamos a comenzar, por supuesto, con nuestra relación con Dios. Sabemos Ujú. que, de acuerdo a la Biblia, Dios nos exige santidad, es decir, que no haya pecado, que no erremos nosotros en lo que hacemos, que no fallemos, ¿verdad? Él nos pide en realidad que solo tengamos santidad y que no haya pecado en nuestro actuar, y esto nos va a llevar a la vida eterna. De hecho, Levítico 19:12 nos dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová nuestro Dios, ¿verdad? Pero Ujú. en realidad tenemos un problema, que nosotros no somos tan santos, ¿ok? Nadie. La Biblia dice que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y nuestro pecado ha hecho ocultar de nosotros el rostro de Él para no oír. En realidad tenemos mucho pecado, hay más pecado, menos santidad, y esto nos lleva a la muerte eterna, y eso es indudable, porque todos cometemos errores, todos erramos en dar en el blanco, todos hacemos lo malo que no queremos hacer muchas veces, incluso, como lo dice Pablo, y lo bueno que no queremos hacer, no lo hacemos, lamentablemente. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo tú Ujú. con eso o crees lo contrario? No, sí, Ok, y lamentablemente en base a nuestras obras tenemos un problema ante Dios, ¿verdad? La solución del problema para muchos es, bueno,
voy a hacer más cosas buenas que malas, o tantas buenas que las malas no se noten, ¿verdad? Todos los días ujú. me voy a esforzar para ser mejor persona y muchos dicen incluso, después de todo, yo no soy tan malo como otras personas. Pero, ¿tú conoces los 10 mandamientos? Sí. ¿Sí? ¿Y tú crees que los cumples todos? Eh, bueno, no todo que digamos. No todos, ¿verdad? Exactamente. Sí, Ajá. hay cosas que, por ejemplo, el mandamiento, el quinto mandamiento dice no matarás, ¿verdad? Ujú. Pero muchas veces nosotros hablamos mal de alguien, sin darnos cuenta, a veces hablamos mal de este o del otro. Y el noveno y el 10.º mandamiento dicen que cuando nosotros hacemos algo malo en pensamiento o en deseo contra otra persona, es como si lo estuviéramos matando de verdad también. Cuando nosotros hablamos mal de alguien, le estamos quitando su reputación, su buen nombre, entonces también lo estamos asesinando. No como con un Ujú. cuchillo o una pistola, pero también estamos haciendo algo malo. Entonces, en el libro de Santiago, que es una epístola de la Biblia, ¿verdad? Nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, todos los mandamientos, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Eso es lo que Dios nos dice, es decir, aunque hagamos todo lo bueno, pero caigamos en una cosa, somos responsables de todo, en realidad, de hacerlo todo mal. E Isaías nos dice que si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Ok? ¿Y por qué lo dice de esa manera tan dura hacia nosotros? Porque a veces no nos damos cuenta que escondemos las cosas malas que hacemos y las recubrimos, ¿verdad? Decimos algo y nos escondemos o lanzamos la piedra y después nos ocultamos, como dice la palabra de Dios. Y esto porque obviamente hay muchas veces que de verdad no queremos hacer cosas malas, pero las hacemos sin darnos cuenta, sin pensar, ¿ok? O a veces no hacemos lo bueno que queremos y entonces pecamos incluso de omisión, es decir, deberíamos de haber hecho algo, pero no lo hicimos y por tanto también estamos pecando. Es complicada la ley de Dios en ese aspecto porque nos exige mucho, pero nosotros no podemos hacer esto y Dios lo sabía. Entonces, Él buscó una solución porque Él no quiere que nos perdamos. Él no quiere que nuestra alma inmortal se pierda, sino que quiere que lleguemos a Él. ¿Y cuál es la solución de Dios? Lo que llamamos el gran intercambio. ¿Y cuál es este intercambio? Jesús cargó en la cruz todos nuestros pecados. Dice Primera de Pedro 1:19 que Él fue un cordero sin mancha, es decir, que Él no tuvo pecado, ¿ok? Pero Él cargó nuestros pecados. Entonces, hay un momento en la cruz que Cristo dice, dentro de los 7 dichos que dice en la cruz, que los vimos justamente el Viernes Santo, ¿verdad? Él dice, Ajá. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué crees tú que Dios abandonó a su Hijo, que también es Dios, si Él era perfecto, si Él no tenía ningún pecado ni ninguna mancha? ¿Qué piensas tú? Eh, ¿Podría, por favor, repetir la pregunta? Sí, claro, por supuesto. Yo te decía que si Cristo no tiene ningún pecado, si Cristo dice Primera Pedro ahí que es un cordero sin mancha, es decir, que Él como persona nunca pecó, ¿ok? Sin embargo, cuando está en la cruz muriendo, Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
¿Por qué crees tú que Dios abandonó a su hijo en ese momento? No, pucha, no, No lo sabes. disculpa, no, Ok, no no, te preocupes, no, sí, no te disculpes de nada. Justamente la idea de estas clases es para que tú entiendas estas cosas que son obviamente doctrinales, que aparecen en la Biblia y que son importantes que las sepamos, porque si creemos en esto, tenemos la seguridad en la salvación eterna. ¿Por qué? Porque justamente Dios cargó en Cristo todos nuestros pecados y Dios rechaza el pecado. Entonces Dios tuvo que rechazar en este momento histórico a Cristo porque Él estaba cargando nuestros pecados. Por eso y porque Él cargó nuestros pecados, todos nuestros pecados, míos, tuyos y de toda la humanidad de todos los tiempos, es que nosotros recibimos el perdón y la vida eterna. Es decir, el gran intercambio de Dios significa que Cristo recibe nuestros pecados y los carga y los paga y los limpia con su sangre, y nosotros recibimos de Cristo su justicia y su santidad para que Dios nos vea limpios y puros. Por eso, 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, es decir, a Cristo, le hizo pecado por nosotros para que Cristo nosotros fuera, fuéramos hecho justicia de Dios en él. ¿Entiendes esto? sí, Es muy incomprensible a la razón en realidad. Es difícil entender por qué un padre tan amoroso deja que un hijo se muera y lo abandona, cargando los pecados de personas que podrían no tener ninguna importancia para él, ¿verdad? Porque él es un Dios todopoderoso y nosotros somos unas criaturas que vivimos muy poco tiempo en este mundo y luego ya nadie más ni siquiera se acuerda de nosotros. Pero sin embargo, Él nos ama tanto que Juan 3:16 en la Biblia, en el libro de Juan, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Esa es la razón por que Dios da a su Hijo, para que Él limpie nuestros pecados y se produzca este gran intercambio. Cristo carga nuestros pecados y nosotros tenemos su justicia y Dios, a través de la fe en Cristo, nos ve limpios, puros y sin mancha. ¿Ok? Entonces la invitación de Dios es el perdón y la vida eterna y eso lo recibes por gracia sola, o sea, es un regalo de Dios, no nadie te cobra nada, nadie te dice tienes que hacer esto, tienes que golpearte el pecho, tienes que ir de rodillas a alguna parte. No, simplemente este es un regalo de Dios que lo conocemos a través de las Sagradas Escrituras y este perdón y vida eterna la recibimos por Cristo. ¿Quieres tú leer la epístola de Tito, capítulo 3 versículo 5 que aparece ahí? ¿Alcanzas a leerla? sí, Por favor. ya. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Perfecto. Entonces acá nos está diciendo que Dios nos produjo un lavamiento por la renovación del Espíritu Santo. Entonces, precisamente cuando tú vayas a recibir el bautismo, viene la regeneración, el lavamiento. El Espíritu Santo va a entrar verdaderamente en ti, te vamos a lavar a través del agua, un poquito de agua, pero el agua no es tan importante, sino que Cristo dijo que bautizáramos a todo el que crea en Él en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Eso es lo más importante, las palabras que Cristo dijo para que nosotros bautizáramos a los que son justificados por su gracia, para que vengan a ser, tal como dice ahí Tito, herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Ok? Y esto, como te digo, es solo por fe, es un regalo que tenemos que solamente creer. ¿Qué nos dice Efesios 2:8? Este pasaje, como muchos otros que hablan de la fe, es muy importante para nosotros, porque mira lo que dice. Léelo, por favor. Eh, ¿Por qué por gracia sois salvos por medio de la fe? Y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bien, ese por qué es una afirmación. Porque por gracia, no es una pregunta, ¿ok? No es por qué, no, sino que es por qué. Porque por gracia sois Ajá. salvos. O sea, somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿La fe en quién? En la persona de Jesucristo, que es el que hizo este gran intercambio por nosotros. Y esto no es de nosotros, no es algo que nosotros podamos hacer, sino que simplemente es un don de Dios. Es algo que Dios nos da a nosotros. Yo digo siempre que la fe es como un órgano especial que Dios permite en nosotros. Es como el corazón abierto, ¿verdad? La fe es un órgano especial para que nos permita creer simplemente en lo que Él dice. Él dice que por gracia somos salvos, o sea, por un regalo que Él nos da y no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, nadie puede decir, ah, no, es que yo he hecho esto para ser salvo. Mentira, todos somos pecadores, nadie hace nada bueno, entonces es un don de Dios el hecho de tener la salvación para vida eterna. ¿Ok? Y la pregunta ahora es, ¿cómo se obtiene esta fe? ¿Ok? Y Cristo dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. O sea, los pámpanos es todos los racimos de uva que están conectados a la vid, ¿verdad? Esos son los pámpanos. Y dice, el que esté conectado a mí va a mantenerse verde y el que al contrario se separa de mí se seca y va a ser echado al fuego porque ya no sirve. ¿Ok? Entonces, cuando hace esta comparación Cristo de que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y cuando estamos conectados a Él, nos mantenemos verdes, nos mantenemos vivos, aquí hay algo que decir. ¿Qué nos dice Romanos 10:17? Así que la fe es así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe nos mantiene, podemos creer en Cristo y nos mantiene en Cristo, ¿verdad? Esa fe nos Ajá. permite conectarnos a Cristo. Y esa fe se produce cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando creemos en la palabra de Dios. Si yo no escucho la palabra de Dios, yo no sé. Tú, por ejemplo, ¿sabes algo del presidente de El Salvador, por ejemplo? Nayib Bukele. Nayib Bukele, perfecto, porque has escuchado de él. ¿Y sabes Ajá. algo del presidente de Italia en este minuto? No, no tengo idea. No, porque no has escuchado de él, ¿verdad? Ajá. Porque no es tan mediático como Nayib Bukele probablemente. Entonces, si no escuchamos de la palabra de Dios, no vamos a estar conectados a Dios, no vamos a estar conectados a Cristo. Es por eso que es importante congregarse, ir a la iglesia, leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. No es que todo el día tengamos que estar con la Biblia en la cara, no, 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 pero sí tenemos que estar conectados, tal como nos alimentamos físicamente, tomamos desayuno, almorzamos y comemos habitualmente, ¿verdad? O tomamos once, como decimos acá en Chile.
nosotros también necesitamos el alimento espiritual. Y ese alimento espiritual es la palabra de Dios, es la que produce la fe, es la que produce el escuchar la palabra de Dios. Eh, no es que tengamos que ir tampoco todos los domingos obligatoriamente, no hacemos nada por obligación, porque este es un don, es un regalo de Dios, es por gracia. Pero al darnos cuenta que la fe se produce por el oír, queremos alimentarnos espiritualmente, tenemos la necesidad de este alimento espiritual, empezamos a darnos cuenta en nuestra mente que así como comemos diariamente, así también queremos escuchar la palabra de Dios porque Él nos da un regalo por gracia en Cristo. Y si lo aceptamos, nos bautizamos y si lo aceptamos, vamos a tomar la Santa Cena porque es algo íntimo, una comunicación directa que vamos a tener con Cristo a través de la Santa Cena, que ya lo vamos a aprender, y esa es la manera de comunicarnos con Cristo para vida eterna. Eso es importante en esto, Eric, ¿ok? ¿Estás entendiendo un poco de lo que estamos hablando? ¿Sí? Son cosas que hay que creerlas. ¿Ah? O sea, yo no te puedo decir, mira, a tu derecha hoy día tienes a Cristo, porque Dios es invisible claramente, pero sentimos su presencia. Muchas veces cuando tenemos una dificultad o un problema, acudimos a Él y pedimos a Dios que nos ayude y muchas veces nos sentimos tranquilos, nos sentimos seguros cuando creemos en Dios. Hay personas que dicen que no creen en Dios, pero sin embargo hay muchas personas que cuando tienen necesidad acuden a Él. Es extraño, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, yo soy fuerte, yo tengo energía, pero vaya, de repente viene una enfermedad propia o de una persona querida, ¿verdad? Y la vemos en el lecho de muerte y estamos muchas veces rogando a Dios por dos cosas, para que quizá mejore o para que nos encontremos con esa persona en la vida eterna, que es lo que Dios Ujú. promete. Dios promete que todos los que creamos en Él vamos a, en su gracia y a través de la fe en Cristo, ir con Él, todos los que creamos en Él y vamos a poder compartir la vida eterna. Eso es algo bello que los cristianos creemos y que queremos compartir con otras personas. Yo estoy haciendo esta clase contigo porque de verdad me interesa compartir ese regalo que Dios nos da, la fe, para que esa fe te acompañe, para que esa fe te guarde, para que esa fe te dé fortaleza en tu vida y para que tengas la seguridad de que cuando esta vida termine, vamos a poder estar en un lugar mejor, vamos a poder vivir con Cristo y con Dios Padre en la gloria de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, eso es lo que Él nos promete y por fe nosotros creemos en la promesa de Dios. No hay otra razón en realidad para poder compartir esta promesa de Dios. Cuando uno cree, uno por amor quiere compartir el amor que Cristo nos entregó para que otros también lleguen a creer. ¿Qué te parece, Eric? Sí. Y por Oh, eso también Aurea quiere compartir contigo este regalo. Por eso seguramente ella te sugirió, ¿verdad?, que tomes estas clases y que si quieres sí, puedes porque, bautizarte y luego tomar la ajá, Santa porque Cena, ¿verdad? yo le comenté que no estoy ni bautizado, ni he dado la primera comunión, nada de eso. Claro, Y ella me animó, me dice, yo pues si gustas, Eri, yo puedo hablar con el pastor para ver si es que, para que te dé clases y así puedas bautizar. Digo, ah, sí, me parece perfecto, digo, no hay perfecto, problema. perfecto. Y qué bueno que así sea porque eso indica que obviamente tú estás siendo movido por la palabra de Dios, porque de otra manera cualquier otra persona diría, no, yo en vez de estar escuchando todo esto,
prefiero estar viendo una película de Netflix o un programa de televisión Mm, porque me La verdad, entretengo. ¿Cómo? ajá, la verdad, allá en Perú yo no soy muy creyente de esto. Allá en Perú no me gustaba ir a las iglesias, a veces en la clase, cuando estaba en el colegio, ¿Ya? no me gustaba no prestar mucha atención para lo que es la clase de religión. Ok. ¿Y qué te hizo cambiar? No sé, señora Aurea me animó así de la nada y yo empecé a ir ya buen tiempo ya ahí a la iglesia. A la iglesia, Ah, ciertamente. ajá, Y, desde recuerdo el año pasado fue que comencé a ir, exacto, ¿no? Yo también me acuerdo. Y te das pero, cuenta entonces como la palabra ajá, de Dios. pero no siempre todos los domingos no voy porque a veces termino cansado del trabajo No, y no. cuando puedo ahí le aviso a la señora Aurea y ahí vamos. Exacto. Y yo te digo que es eso. Es decir, no es que sea obligación, es que queremos ir y debemos mantener una regularidad, precisamente para que la palabra de Dios siga actuando en nosotros, siga manteniendo esa fe, porque es algo bueno para nosotros. ¿Ok? Eso es lo que queremos. No es que sea necesario que vayas todos los domingos. Si tú quieres ir todos los domingos, bienvenido seas, por supuesto, y Dios permita que así sea. Pero si no, la regularidad es importante para mantenerse en la palabra de Dios. ¿Ok? Ajá, Sigamos adelante en esta salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación implica perdonar los pecados, porque por nuestros pecados, si nosotros nos mantenemos en ellos, la salvación no es posible. La salvación es el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con Dios. A través de esa salvación tenemos vida eterna. La salvación también significa tener vida eterna con Dios en el cielo después de la muerte. Entonces, la salvación implica una nueva vida. La salvación nos da una nueva vida en Cristo, llena de paz, alegría y esperanza. Y esto no significa que en la vida no vamos a tener problemas. Vamos a seguir teniendo problemas. Lo que vamos a tener es alguien que nos acompaña dentro nuestro, espiritualmente nos da fuerza, espiritualmente no nos va a permitir que nos quebrantemos, sino que luchemos y sigamos adelante a pesar de los problemas y a pesar de las dificultades. ¿Ok? Es como alguien que me da valentía interior realmente. Y eso es lo que hace esta salvación. No tengo miedo verdaderamente a las cosas malas, al mal que me pueden hacer, al daño que me pueden hacer, porque Dios me va a estar protegiendo siempre. Eso es lo que Él promete y eso es lo que Él dice. ¿Ok? Y veamos la perspectiva luterana sobre la salvación, que es una perspectiva bíblica. Cuando hablamos de Lutero, no hablamos de alguien que inventó algo, sino que es simplemente alguien que abrió las escrituras, tal como está ahí la imagen, ¿verdad? Y la ajá. mostró. Aquí está la salvación. Esto es lo que dice la palabra de Dios, contrario a lo que otras personas dicen. Algunas personas dicen que Dios, a través de la obra de Cristo, hizo una parte del trabajo y nosotros tenemos que hacer otra parte. Se habla muchas veces de una escalera larga y otra escalera cortita. Cristo es como la escalera larga para llegar al cielo y nosotros por obras tenemos que hacer la escalera cortita. Tenemos que hacer esto, aquello o lo demás allá. Pero también hacemos cosas malas. Entonces, ¿cómo sabemos cómo va el equilibrio? Por eso la Biblia dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Ninguna obra es necesaria, solo Cristo, solo la fe en Cristo. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que abrió Martín Lutero. Abrió las palabras de Dios, la salvación por la fe sola. Martín Lutero encontró en las escrituras que Cristo es el único Salvador y la salvación es por gracia a través de la fe solamente, no por obras, como ya lo leímos en Efesios, ¿verdad? También él se dio cuenta que la Biblia es la única fuente de verdad inspirada por Dios
y tiene la autoridad final en la vida cristiana. La Biblia es la que nos manda, la Biblia es la que nos demuestra a Dios. Tú sabes que existe Dios muchas veces porque tú dices, hay un día hermoso, qué bello es lo que hizo Dios. Dios creó los planetas, me creó a mí, mira que soy bastante bueno, ¿verdad? Funciono bien, me funciona todo mi cuerpo, gracias a Dios, bastante bien. Y Dios crea tantas cosas bellas y tantas cosas que sirven, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia me dice. Entonces, la verdad es que sobre la base de todo lo que Dios hace, decimos Dios existe, pero Dios no nos habla, pero Dios habló a profetas, a evangelistas, y ellos escribieron la Biblia. La Biblia es un conjunto de libros, son muchos libros en realidad, son en total 66 libros, ¿verdad? Que son parte del Antiguo Testamento, que es antes del nacimiento de Cristo, y el Nuevo Testamento que cuenta la vida y todo lo que Cristo nos entregó, básicamente. Y en esta palabra de Dios, la Biblia, ¿ok? Dios inspiró a través del Espíritu Santo a todos los que escribieron, y entonces ahí la Biblia es la palabra de Dios y nos muestra qué es lo que Dios quiere que hagamos en la relación con Él. Y eso es lo que Martín Lutero abrió, porque antes la Biblia estaba escrita en latín y el pueblo, la gente no hablaba en latín. Él fue el primero que la tradujo al alemán. Y nosotros usamos una Biblia que es la Reina Valera, por ejemplo, que Casiodoro Reina la tradujo al español y lo mataron. Lo mataron por traducir la Biblia, porque en ese momento la Iglesia católica pensaba que el pueblo no podía leer la Biblia porque la Biblia era algo sagrado, ¿ok? Ellos creían que solamente los curas tenían la posibilidad de leer la Biblia y que a través de ellos era la salvación. Y la Biblia nos dice que no, que la salvación es a través de Cristo solamente. Y que nosotros leyendo la palabra de Dios, como tú mismo lo leíste recién, obtenemos la fe, porque la fe se produce por el oír la palabra de Dios. Entonces, por eso decimos que es la Biblia, inspirada por Dios, la única que tiene la autoridad final en la vida cristiana. Y la Biblia nos entrega la doctrina de Cristo, su obra vicaria. Vicaria significa por nosotros, ¿ok? Cristo hizo algo en vez de nosotros. Él murió por nuestros pecados, cargó nuestros pecados y sufrió por nuestros pecados por nuestros en vez de pecados. nosotros, ¿ok? Eso es lo que significa la obra vicaria de Cristo, que es la única base para nuestra salvación. La Biblia dice que no hay otro intermediario entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo, hombre. Y todo esto el señor Lutero lo sacó al traducir la Biblia, al mostrarla a todos en el idioma original. No hay cambios en la Biblia. En realidad, la Biblia católica es igual que la Biblia protestante, ¿ok? No hay cambios, la Biblia es una sola. Solo la interpretación humana es la que cambia la Biblia. Y cuando yo creo que Cristo hizo algo por mí y no todo por mí, no es lo que la Biblia dice realmente. Pero la mente humana siempre dice que yo tengo que hacer algo. Pero Cristo es Dios y Dios vino a morir por ti y por mí. Dios hizo todo por nosotros. Por eso él es el único intermediario entre Dios y los hombres. Dios mismo bajó a la tierra, se encarnó, fue hombre y fue Dios a la vez en la persona de Cristo y murió por nosotros, el hombre y Dios, para salvarnos de nuestros pecados. Y como era Dios, lo que él hizo fue suficiente para Dios Padre para que nos perdonara todos nuestros pecados, solo por fe en Él. El único requisito para esta salvación es confiar, creer que es así, tan simple como es.
no hay nada más. No tenemos que pagar diezmos, no tenemos que arrastrarnos con los codos y las rodillas para llegar a la iglesia pagando una manda, como mucha gente cree. Eso no es así. Lo único que tenemos que hacer es tener fe personal, fe de corazón en la obra de Cristo. De eso se trata la salvación. La obra vicaria de Cristo es un hecho histórico cierto. Cristo vivió, está comprobado científicamente, y también murió en tiempo y lugar humano, existió, ¿verdad? Y murió en nuestro lugar para salvarnos de la condenación eterna. La salvación es un regalo gratuito de Dios, es decir, que lo recibimos solo por fe, apropiándonos de la justicia y la santidad ganada por Cristo para nosotros. Esto permite que Dios nos declare no culpables, porque todos nuestros pecados quedaron en Cristo, y de esta manera, siendo no culpables, pasamos a ser sus hijos y coherederos en el reino de Dios. ¿Te queda alguna duda, Eric? ¿O entiendes ya de lo que estamos hablando? Sí, ahí voy entendiendo. Perfecto. Lo importante, Eric, es que Dios permita que lo llegues a creer, porque eso va a significar tu salvación para vida eterna. Sigamos adelante, ¿ok? Veamos algunos versículos sobre esta doctrina vicaria, sobre lo que Cristo hizo por nosotros en nuestro lugar. ¿Quieres leer tú Romanos 5:8? Sí, Por favor. pero Dios demuestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ok, Cristo ya murió en un tiempo y en un lugar hace prácticamente 2000 años, ¿verdad? Fíjate que Cristo es Ujú. tan importante que la historia humana se define antes de Cristo y después de Cristo. ¿Y qué es lo que dice acá? Cristo ya murió hace 2000 años. Cuando yo llegué a creer en Cristo como mi Salvador, Cristo ya había muerto por mí. Aún yo siendo pecador, Cristo murió para mi salvación. ¿Qué faltaba? Que yo tuviera fe en esto nada más. Lo mismo pasa contigo. Cristo ya hizo la obra, porque Dios en amor lo permitió. Basta solamente que creamos. Pero ahí está mostrado, ¿verdad?, que Cristo murió por nosotros. Otro versículo, 1 Pedro 2:24 dice, el mismo, Cristo, ¿verdad?, llevó nuestros Ajá. pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por sus heridas han sido ustedes sanados. Así decía Pedro en esta epístola, ¿verdad? Por las heridas de Cristo nosotros fuimos sanados. Por su justicia fuimos perdonados de los pecados. ¿Por qué? Porque Él murió por nuestros pecados. Entonces, aquí estamos demostrando esta doctrina vicaria, es decir, que Cristo murió en vez de nosotros. Veamos lo que nos dice Gálatas 3:13. ¿Puedes leer tú, Eric, por favor? A ver, Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ok, ¿te acuerdas que te dije que Cristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Ajá. es precisamente por eso, porque Cristo se hizo maldición al cargar todos nuestros pecados. Dios no permite el pecado. Ese es un problema. Dios es amor, nos perdona, ¿cierto? Pero Él no permite el pecado porque Él es santo y justo, ¿ok? Yo pongo muchas veces este ejemplo. Si tú tienes una pared blanca, 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 y hay una manchita negra en esa pared que la ensucia, ¡oh! ¿Qué es lo que hacemos? Le echamos pintura y la Para borramos, ¿no es cierto? retocarlo, ajá. Porque Ajá. queremos que se mantenga blanca. Así somos nosotros, somos como esa manchita negra, y Dios nos podría borrar y sacarnos de ahí.
pero sin embargo, Él nos blanquea en la sangre de Cristo, ¿ok? Por eso Dios hizo maldición a Cristo cargando nuestros pecados, pero como Él no tenía pecado, Él resucitó de los muertos y con eso también nos asegura nuestra propia resurrección, que ya vamos a estudiar al respecto. Y siguiendo con esta doctrina vicaria, lo que hace Cristo por nosotros, en 2 Corintios dice, al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que en él, en Cristo, recibiéramos nosotros la justicia de Dios. Nuevamente, ¿verdad? Por eso Cristo resucitó de los muertos, porque él no tenía pecado, él era Dios. Cristo dice que se resucitó, que Dios lo resucitó porque él no tenía pecado, nada lo podía acusar. Entonces él resucitó, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y como él no tenía pecado, Dios lo resucitó. Pero él cumplió cargando todos nuestros pecados y pagó con su sufrimiento por ello. Ese es su trabajo vicario, lo que hizo Cristo por nosotros. ¿Ok? Entonces, por eso hablamos nosotros de la justificación por la fe. Somos justificados por la fe sola, simplemente por creer en esto. Es decir, el ser humano es incapaz de alcanzar la salvación por sus propios medios, como ya lo vimos, por lo que es mediante la fe que se logra la justificación. No se trata de una fe general, sino la fe personal en la obra salvadora de Jesucristo y en su palabra. Hay muchos que dicen, sí, Cristo fue una buena persona, sí, Cristo existió. La Biblia lo dice y está comprobado por los historiadores de aquel tiempo que existió un Cristo, pero eso no salva. Lo que salva es que yo personalmente crea en Cristo como mi Salvador. Si yo creo que Cristo sufrió en la cruz para pagar mis pecados, nuestros pecados, y por su muerte y resurrección, yo tengo vida eterna en Él entonces, ¿ok? Y hablamos de un Cristo centro. La persona de Jesucristo es central en la doctrina luterana, porque así lo demuestran las Sagradas Escrituras y la fe en Él es la base salvadora. Tal como dice la palabra, tú tienes que haber escuchado alguna vez este versículo, ¿verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Lo has escuchado alguna vez, verdad? Sí, Sí, ¿verdad? Es un versículo muy, muy conocido. Por eso que Jesús es el camino, porque Él murió por nosotros y nosotros seguimos su ejemplo. Él es la verdad, porque a través de Él conocemos a Dios, a través de ningún otro. Y por su obra redentora nos da vida eterna. La Biblia, Eric, es cristocéntrica. En el Antiguo Testamento se hablaba de profecías mesiánicas, es decir, de que iba a venir un Salvador, y la Biblia lo dice claramente en muchos pasajes. Y luego el Nuevo Testamento nos habla de ese Salvador que vino a el mundo para salvarnos y para esta manera, ¿verdad? Poder redimirnos y entonces de esta manera que nosotros tengamos vida eterna. Por eso Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. ¿Ok? Y como te dije, todo esto es por gracia, es un regalo divino. No es que tengamos que hacer algo, como ya lo leímos. La doctrina luterana extrae de las Sagradas Escrituras que la salvación es un regalo gratuito de Dios, es por gracia, ¿verdad? Cuando algo te lo dan por gracia, no es que tú tengas que pagar algo o hacer algo, es gracia, es un regalo, ¿ok? Y obviamente no se puede adquirir por ningún mérito propio. Esta gracia divina es mostrada en la vida, muerte y resurrección de Cristo. La obra de Cristo nos regala entonces esta gracia para nosotros. Y es universal. La gracia divina es para todos, independientemente de su origen, raza o situación. La Biblia dice que Cristo murió por todos.
¿ok? Y es propicia, es decir, ninguna obra humana puede añadir algo a la salvación que Dios ya ha realizado en Cristo. Es decir, lo que hizo Cristo fue lo justo, lo necesario, lo que Dios quería que alguien hiciese, no pecar, vivir una vida perfecta y en sacrificio morir por los demás. Por eso Cristo decimos que fue el sacrificio justo, el sacrificio propicio ante Dios. Y esta gracia divina muestra el amor de Dios. La gracia divina es un reflejo del amor incondicional de Dios por la humanidad. Dios solamente nos dio el regalo de Cristo por gracia, porque nos ama, simplemente. No nos dio la salvación por otro mérito. Pero aquí es importante la fe, creer en Cristo. La única forma de recibir esta salvación es creer en Cristo como Señor y Salvador personal. Recordemos, la salvación es gratuita, es un regalo de Dios, pero debe ser recibido por fe solamente. Dijimos que era universal, que es para todos. La Biblia dice claramente que la salvación es para todos. La obra de Cristo es para todos, pero los que creen en Él se salvan. Eso es lo que la misma Biblia dice. No tenemos que tener nada en nosotros. En la salvación no hay nada que hacer para ganar la aceptación de Dios. Todo lo que necesitamos es creer, es confiar en la obra vicaria de Cristo por nosotros. Es decir, la obra vicaria significa que Él murió por nosotros para que nosotros tengamos vida en Él. ¿Ok? ¿Y cuál es el papel de la gracia en la salvación? La gracia de Dios es la fuente de nuestra salvación. Es un regalo gratuito que no merecemos, no tiene mérito propio, no la podemos ganar por nuestros propios medios, es solo por la gracia de Dios que somos salvos. Y es suficiente lo que hizo Cristo, ¿ok? Para nuestra salvación no hay nada más que necesitamos hacer, sino que simplemente creer en esta salvación, ¿ok? Entonces, el papel de las obras en la salvación no está, no es, no existe, ¿ok? No es un medio para la salvación, ¿ok? Más bien, las buenas obras, lo que nosotros vamos a hacer es una respuesta gratuita a la salvación en Cristo, ¿ok? La gratitud que tenemos en Cristo es la que nos motiva a hacer cosas buenas. Es decir, para que tú entiendas, no se trata de decir, ok, yo tengo fe en Cristo, listo, me salvo. Entonces voy a empezar a hacer todo lo malo de aquí en adelante porque ya tengo la salvación. No, la verdad es que en amor a Cristo y por darnos cuenta que ya somos salvos, vamos a querer hacer obras buenas, pero no para salvarnos, porque ya nos salvamos por Cristo, sino que las obras buenas son para otro proceso que viene después de la salvación. La salvación es un hecho. Cristo ya murió por nosotros y por fe estamos salvados. Pero después viene un proceso que se llama santificación. Es decir, nosotros también queremos hacer cosas buenas, nosotros queremos ser un servicio para otros y hacer cosas buenas por los que están cercanos a nosotros, es decir, nuestro prójimo, y de acuerdo al amor que sentimos en Cristo, nosotros también queremos dar amor a los demás, ¿ok? Y ahí es cuando decimos que la gloria de Cristo se hace presente en nosotros y iniciamos nuestro proceso de santificación. Vamos a caer, vamos a pecar, pero si nos arrepentimos, Dios siempre nos perdona, pero estamos transitando este camino de santificación, ya sabiendo que somos salvos. No estamos inseguros en que si somos o no somos, somos salvos, porque creemos en Cristo, pero transitamos el camino de la santificación haciendo cosas buenas. Y si nos equivocamos y cometemos pecados, nos arrepentimos, escuchamos la palabra de Dios, nos fortalecemos, tomamos la Santa Cena como la seguridad del perdón de pecados que el Cristo
que Cristo mismo nos da y nos sentimos mucho más seguros en nuestro proceso de santificación. Entonces, aquí estamos hablando de dos cosas. La salvación ya la hizo Cristo por nosotros y la obtenemos por fe. Y ahora comenzamos otro proceso que se llama el proceso de santificación, donde simplemente queremos ser mejores personas. Y para todo esto, como ya lo escuchaste también, la autoridad la tiene simplemente la Biblia. La Biblia es la fuente de la fe. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y además, la moral en nuestra doctrina es la palabra inspirada y la autoridad que Dios tiene donde está toda la verdad necesaria para nuestra salvación. Nosotros creemos entonces en la Biblia como la fuente de la palabra de Dios y decimos que es inerrante, es decir, que la Biblia no tiene errores ni contradicciones, porque es verdad divina en su totalidad. No es que contenga la palabra de Dios, sino que es verdaderamente la palabra de Dios. La Biblia tiene mucha riqueza porque contiene múltiples enseñanzas y preceptos que son fundamentales para todos los aspectos de la vida espiritual especialmente, ¿verdad? Y para la vida eterna. Y además que la Biblia tiene claridad, es fácil de entender para cualquier persona, pero con la ayuda del Espíritu Santo y los medios adecuados, estudiando un poco para entender algunas doctrinas básicas, que son las que enseñamos nosotros, como la que está estudiando la hermana Aurea, por ejemplo, para poder apoyándose en otros versículos, entender los que sean más complicados. ¿Ok? No se trata de que uno abra la Biblia, y lea, ya, ok. No, sino que hay que estudiarla y hay que, obviamente, pedir siempre la ayuda del Espíritu Santo para poder entenderla. Y para eso está la ayuda del pastor también, que tiene estudios, ¿verdad? Y que está apoyando, como lo hago con las clases que hago para nuestros miembros siempre los días martes y los días miércoles, además de esta clase que estoy haciendo contigo para que tú puedas entonces tomar la Santa Cena y poder bautizar. ¿Ok? ¿Tienes alguna Ajá. pregunta, Erika, hasta ahora? No, todo bien por el momento. Ok. Y nosotros en lo que dice la Biblia creemos claramente en el sacerdocio de todos los creyentes. O sea, todos podemos acceder directamente a Dios a través de la fe. No se necesita una jerarquía para este proceso. ¿Ok? Decimos que Martín Lutero fue el principal artífice de esta doctrina basado en la interpretación de la Biblia. Él entonces dijo que todas las personas podemos leer la Biblia, estudiarla, claro, después que tengamos, por supuesto, una guía espiritual para poder leerla y estar en contacto con ella. Por eso la tradujo del latín al alemán y después se tradujo a todos los idiomas, incluyendo el castellano, para que todo el mundo la pudiera leer y pudiera gozar de lo que Dios nos dio a través de Cristo. Porque tú entiendes que si Dios da un regalo a través de Cristo, ¿por qué alguien te lo podría negar? ¿Puedes entender eso? Mm, No, claramente, ¿verdad? No tiene sentido de que alguien diga, no, es que yo soy un sacerdote y yo tengo que interceder y yo soy el que mando y yo te doy el perdón. No, Cristo nos da el perdón, ¿ok? Ajá. Cristo es el que hace el trabajo por nosotros. Y eso es lo que la Biblia dice, y ahí está la idea de el sacerdocio de los creyentes, ¿ok? Y este concepto especialmente ayudó a la libertad religiosa y de hecho incluso produjo independencia en varios países, ¿verdad? Producto de esta idea. Fue todo un gran cambio el que produjo Lutero, en realidad por eso es un personaje tan famoso. Pero vamos a ir a algo más importante todavía. La Biblia nos permite conocer que existe una vida después de la muerte. Y en eso la doctrina luterana tiene mucho que ofrecer.
la vida eterna es posible gracias y solamente gracias a la obra salvadora de Jesucristo. La Biblia nos habla de un paraíso y ese paraíso es el destino final de los creyentes, donde nosotros los creyentes disfrutaremos de la presencia de Dios y vamos a vivir felices por siempre después de nuestra muerte física, ¿verdad? Habla también de un infierno que va a ser el destino final para los no creyentes, donde ellos van a sufrir eternamente por la falta de Dios. Ese va a ser el problema, no solamente por lo malo que ellos hayan hecho, sino que porque no van a creer en Dios y no van a creer en algo bueno, en algo santo, en algo justo, ¿ok? Van a seguir entonces creyendo en lo malo que han hecho y van a ir al infierno, solo por la falta de fe en Cristo, ¿ok? No hay nada que podamos hacer excepto tener fe en Cristo como nuestro Salvador para que tengamos vida eterna y para que seamos hijos y coherederos del reino. La Biblia habla de un paraíso y de un infierno, pero no habla de un purgatorio. Por eso los luteranos no creemos en un purgatorio, porque entendemos que los pecados son perdonados. Ahora, cuando yo me arrepiento en vida, si yo en vida me arrepiento y me mantengo en la palabra de Dios, voy a ser como ese pámpano que está conectado a la vid y que me voy a mantener verde, me voy a mantener vivo, porque estoy escuchando la palabra de Dios, porque estoy conectado a los medios de gracia, porque fui bautizado y porque puedo tomar la Santa Cena cuando yo quiero, que es el cuerpo y la sangre de Cristo que tomo para perdón de pecados, por fe, por fe. Ahí yo veo una hostia, veo vino, pero cuando yo la tomo con fe, yo estoy tomando el cuerpo y la sangre de Cristo que fue dada para perdón de pecados. Entonces, el purgatorio no existe. Yo no voy a ir a purgar por mis pecados a un lugar. Cuando yo muera, estoy seguro de que tengo salvación eterna en Cristo. ¿Entiendes tú la diferencia de eso? Es muy grande, Ajá. porque no requiere, no me produce temor. ¿Me entiendes? Yo no tengo miedo. Yo cuando me muera, sé que si me muero en Cristo, a través de la fe en Él, tengo vida eterna. Mi alma no va a sufrir en el infierno, porque yo voy a creer en Cristo. En cambio, si alguien te dice, no, tú aunque creas en Cristo, si no hiciste buenas obras, si no siempre hiciste lo bueno, hiciste cosas malas, va a ir al purgatorio. Y ahí va a estar un tiempo hasta que salgas del purgatorio si tu cantidad de obras no fue lo suficiente mala. Pero ¿cómo vamos a tener seguridad? Estas doctrinas perniciosas, como la doctrina del purgatorio, te da una inseguridad que la Biblia no lo dice. Esto es una doctrina inventada, la del purgatorio, para que las personas tengan miedo, para atemorizarte. En realidad, lo que la Biblia dice es que, tal como lo leímos en Efesios, la salvación no es por obras, sino que es por fe. Las obras vienen después, las obras te santifican. Cuando uno quiere ahora hacer las cosas buenas, es porque sabe que Cristo lo ama y porque uno quiere mantenerse siendo mejor persona, simplemente por fe, ¿ok? Pero la salvación es una obra de Cristo. Entonces, ese purgatorio está ahí simplemente para atemorizar a los que crean en eso, pero la palabra de Dios no lo dice. Lamentablemente, la misma Biblia dice que hay personas que siempre te van a enseñar cosas que son mentiras. Y la Biblia dice que aunque un ángel te traiga un evangelio diferente al que está en la Biblia, dice que sea anatema, o sea, que sea maldito. El que te enseñe cosas que no están en la Biblia, habla de que va a ser maldito. ¿Ok? Y entonces nosotros concentrémonos en la obra vicaria de Cristo, en nuestra vida diaria. La obra vicaria de Cristo, es decir, el hecho que Él murió por nosotros, nos da amor y gratitud. La obra vicaria de Cristo nos llena de amor y gratitud hacia Dios y también hacia los demás, porque no tenemos miedo, porque estamos viviendo una vida de gracia en Dios
y porque Cristo ya nos salvó. Y esto nos produce una renovación diaria. Cristo nos renueva día a día y nos capacita para vivir una vida santa, una vida de santificación en este proceso que yo te hablé, que es agradable a Dios. Y además nos da una esperanza eterna. La obra vicaria de Cristo nos da la esperanza eterna de vida con Dios en el cielo y nos fortalece para enfrentar los desafíos de la vida diaria. ¿Okay? Entonces, de esta manera, tenemos la seguridad de que tenemos salvación y vida eterna. ¿Qué te parece todo lo que hemos estudiado? Sí, ¿Te da perfecto. tranquilidad o te da temor? Dime tú. Tranquili- Tranquilidad. Y eso es lo que Dios quiere, que tengamos Ujú. confianza y seguridad en Cristo, que no tengamos temor, solamente que creamos, que confiemos en que Cristo vino para morir por nosotros. Y de eso se tratan nuestras clases, Eric. Se trata especialmente de que vamos entendiendo lo que dice la Biblia respecto del pecado, respecto de la gracia, respecto del amor de Dios. ¿Te parece bien? Sí. Ok. Entonces vamos a seguir con unas pocas clases más. Van a ser aproximadamente 4 o 5 clases en total para que tú puedas bautizarte y para que tú puedas tomar la Santa Cena. ¿Te parece? Ujú. Sí, ¿Y esto perfecto. por qué? Porque nosotros creemos efectivamente que alguien puede tomar la Santa Cena, porque la palabra de Dios lo dice. La Biblia dice que alguien puede tomar la Santa Cena para maldición o para bendición. La tomamos para bendición cuando la tomamos creyendo en Cristo como mi Salvador, que a través de Él tengo salvación, y la tomo para maldición cuando yo no me arrepiento de mis pecados verdaderamente, cuando no creo en Cristo como mi Salvador, cuando tengo dudas. Y cuando tengo dudas, tú puedes acudir a mí para darte la seguridad de lo que en la Biblia dice, que Cristo murió por ti y Él te perdona de todos tus pecados. Solo hay que arrepentirse y seguir adelante en este camino de vida que tenemos, en la cual tenemos la seguridad de que Cristo nos da la salvación y la vida eterna. Entonces, vamos a seguir tranquilos, vamos a seguir seguros, vamos a seguir adelante y vamos a seguir escuchando la palabra de Dios que nos da fuerza, que nos da el poder que Cristo nos da para salvación y vida eterna, y vamos a seguir tomando la Santa Cena que nos da la seguridad del perdón de los pecados, y eso nos mantiene tranquilos, nos mantiene espiritualmente vivos y seguros para ir adelante y para morir en la gracia de Dios y no tenerle miedo a la muerte. Lo cual no significa que buscamos la muerte, no, para nada, no, no queremos morir, queremos vivir el tiempo que Dios nos da de gracia, vivir para tener las cosas que Dios quiera, la felicidad que Dios quiera, ojalá una familia, ojalá lo que tú quieras tener en tu vida, ¿no es cierto? Para lo cual estás seguramente buscando, estudiando o ejerciendo, ¿verdad? Y de esta manera ir siempre sí en base a la fe, vivir esta vida en base a la fe para tener la seguridad en la vida eterna y no tener miedo a lo que viene para adelante, porque lo que viene para adelante va a ser mejor que lo que tenemos hoy día, porque vamos a estar en la gloria de Dios en Cristo nuestro Salvador. ¿Ok? Sí. Y otra cosa que vamos a aprender va a ser respecto de la oración. Vamos a tener una clase específica respecto de la oración que es muy importante. En la palabra de Dios, Dios quiere que nos comuniquemos con Él, que oremos a Él, que le pidamos, que igual muchas veces como tú pudiste compartir seguramente con alguien de tu familia, tu padre, tu madre o alguna persona que te dio algún consejo y tú le dijiste, mira, he hecho esto, he hecho lo otro, ¿qué opinas tú de esto? ¿Qué? Es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros podamos tener esa confianza con Él, podamos pedirle a Él, darle gracias a Él, y todo esto en el nombre de quien murió por nosotros y quien nos da por su gracia la vida eterna, en el nombre de Cristo. Entonces,
la manera de orar que vamos a tener siempre es, primero, dar gracias a Dios por lo que Él nos da. Segundo, pedir de acuerdo a nuestras necesidades. Y todo esto en el nombre de Cristo como nuestro Salvador. ¿Tú sabías que esa es la manera de orar? No. Entonces, vamos a orar ahora para que tú aprendas y puedas tener comunicación directa con tu Padre, porque es importante esto, que yo pueda hablar directamente con Dios a través de Cristo. Esa es la gracia de ser cristiano, que Cristo me permite alcanzar directamente la comunicación con Dios. Ya lo vamos a estudiar. Vamos a ver dónde la Biblia dice eso específicamente, ¿ok? Pero desde ya puedes tener la seguridad de que tú puedes simplemente tomarte un tiempo de oración en tu día cuando tú quieras tener esta comunicación con Dios y sentirte seguro en la gracia que Él te da. Entonces, yo te invito a orar un momento. Amado Señor, te damos Amado gracias Señor, por esta clase, te damos gracias por esta clase, te damos gracias por todo lo que tú nos das en Cristo para nuestra salvación te damos gracias por todo lo que tú nos das en nuestro Cristo salvación y te rogamos que siempre nos permitas creer en Él, y te rogamos que siempre nos permitas creer en Él, porque eso nos da fuerza y paz en nuestras vidas. porque eso nos da fuerza y paz en nuestras vidas. Te rogamos que siempre permitas lo bueno, Te rogamos que siempre permitas lo bueno, que nos permitas caminar en un camino de justicia, que nos permitas caminar en un camino de justicia, que cuando haya algo malo por delante, que cuando haya algo malo por delante, yo me pueda dar cuenta de eso yo me pueda dar cuenta de eso y no transite por el camino del mal. y no transite por el camino del mal. Te pido fuerzas para seguir siempre adelante Te pido fuerzas para seguir siempre adelante en lo bueno para mi vida en lo bueno para mi vida y que esto me dé la paz que Cristo me da. y que esto me dé la paz que Cristo me da. Por eso, Por eso, en el nombre de Cristo, oro, en el nombre de Cristo oro, porque en Él creo porque en Él creo y confío para vida eterna. y confío para vida eterna. Amén. Amén. Que significa así sea. Amén significa así sea. Esa es la manera que los cristianos oramos, ¿te das cuenta? Oramos para nuestra tranquilidad, oramos para darle gracias a Dios por lo que nos da, oramos para pedirle en la necesidad. A veces decimos, pucha, el trabajo está malo, puede que me echen, Dios permite que yo me mantenga en este trabajo, o si es tu voluntad, y si me echan, que tú permitas que sea para algo mejor, porque a veces nosotros tenemos miedo de lo que viene adelante, mira, de cosas tan simples a veces como perder un trabajo, porque nos da seguridad, pero a veces Dios quiere que perdamos ese trabajo, que nosotros lo vemos como algo malo ahora, pero quizás en un tiempo más adelante nos demos cuenta que en realidad fue mejor perder ese trabajo porque donde yo estoy ahora es un mejor trabajo. Te pongo un ejemplo, ¿verdad? Ajá. Por eso decimos que Dios es más sabio que nosotros, porque Él sabe lo que va a ser bueno para nosotros, porque Él quiere lo bueno para nosotros realmente, ¿ok? Eso mismo pasa a veces en las relaciones personales. Supongamos, estoy suponiendo, ¿verdad? A veces yo me gusta una persona y yo digo, chuta, esta es la mujer de mi vida, y después me doy cuenta que no, y conozco otra que es mejor, y conozco otra que es mejor, hasta que llego finalmente a lo que es bueno para mi vida. Y tal vez me produjo algún dolor a veces, ¿verdad? El hecho de haber pensado que esa mujer era verdaderamente la persona perfecta, y no fue así.
Y me dolió porque yo dije, bueno, eso era lo que yo quería, pero finalmente encuentro la persona adecuada. Es porque tenemos que confiar en Dios a veces, que Él nos va a traer lo bueno, que si algo pasa en nuestra vida, no era algo que era bueno para nosotros, sino que lo que viene es mejor. Por eso los cristianos oramos siempre, no diciendo, Señor, dame esto, por favor, dámelo de todas maneras, porque yo lo quiero, lo quiero, lo quiero. No, más bien nosotros decimos, que sea tu voluntad, Señor. Si esto es Ajá, bueno para nosotros, que así sea. que así sea. ¿Me entiendes? Ajá, Por eso, de eso se trata la fe, de creer y confiar en Dios a través de Cristo, que es nuestro Salvador, porque Él quiere lo bueno para nosotros. Si Él ya nos envió un Salvador para vida eterna, a pesar de que nosotros somos pecadores, con mayor razón Dios quiere lo bueno para nosotros. ¿Te das cuenta? ajá. Bueno, Eric, espero que esta primera clase haya sido de tu agrado, haya sido para tu beneficio espiritual, que realmente te vayas dando cuenta de lo que significa tener fe, que siempre es bueno. Aquí no hay nada malo en realidad. Si todavía después de las clases tú me dices, en realidad yo no creo, ok, podemos seguir adelante o simplemente yo respeto lo que tú me dices, pero estoy seguro de que si llegas a creer, va a ser algo bueno para ti, va a ser algo que te va a ayudar en tu vida, va a ser algo que te va a dar fuerza, porque la palabra de Dios nos da mucha fuerza. Y de hecho, el hecho de que tú ya estés interesado y que quieras seguir adelante y que hayas tomado estas clases, es porque Dios ya ha puesto en ti la fe. Hay que hacerla crecer nomás, ¿ok? Ajá. Acuérdate que Cristo dice que la fe es como un granito de mostaza, pero ese granito de mostaza, esa semilla de mostaza, cuando se planta, produce un árbol grande. Por eso Cristo comparó la fe con un grano de mostaza, porque es una semilla muy pequeña, pero cuando crece es un árbol tremendo, que da mucha sombra y que incluso muchos pájaros se cobijan en el árbol, porque la fe es algo muy grande que florece en nuestro corazón para darnos la seguridad en Cristo. ¿Ok? Así que como te digo, espero que esta clase haya sido para tu bendición y que sigamos adelante con estas clases y seguimos el próximo miércoles, ¿te parece? ¿O Sí, quieres otro horario? No sé, te pregunto. no, sí, sí, está bien, no hay ¿Sí? problema. Seguimos con una clase a la semana nomás, ¿cierto? Ajá, sí, Ya, perfecto. Para que tú puedas meditar y obviamente puedas seguir también participando con nosotros en el culto y como te digo, seguir escuchando la palabra de Dios, que es la que produce la fe finalmente y la que la hace crecer y la hace florecer. Y próximamente entonces ponemos una fecha para tu bautismo y para que tomes la Santa Cena también. Acuérdate que vamos a hacer las dos cosas a la vez, porque como tú ya eres mayor, entonces obviamente puedes bautizarte y puedes tomar a la vez la Santa Cena en ese mismo día. Y de ahí puedes ajá, seguir tomando la Santa Cena con nosotros. ¿Te parece? sí, sí, pastor. Perfecto, Eric. Entonces, sigamos adelante el próximo miércoles en este mismo horario. ¿Ok? Ajá, sí, Cualquier cosa, recuerda, si tienes algún problema, lo mismo yo, si llegara a tener algún problema, te aviso y nos ponemos de acuerdo para hacer la clase otro día. Yo sé que tú tienes el horario de mañana nada más, por eso yo habitualmente ajá, no tengo problema, pero me pongo en el caso de que si lo llego a tener o tú lo llegas a tener, estamos en contacto nada más. ¿Te parece? sí, 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 Listo, perfecto. entonces. Ya listo, Quedamos en pastor. eso. Bendiciones, Sí, cuídate mucho, ¿eh? igualmente, muchas Que gracias. tenga un Cuídese. muy buen y bendecido día y que Cristo te acompañe. Nos vemos. Igualmente, pastor, muchas gracias. Chao, Eric. Nos vemos. Chao. Encantado. Mucho gusto.